Hola y bienvenidos a la ponencia sobre podcast educativo, una herramienta para el aprendizaje más allá de la pandemia. En el marco del Congreso Academia Journals, Chetumal 2022, un servidor, Enrique Piñeiro Zamudio. Vamos a hablar en primera instancia acerca de la evaluación y cómo esta ha sido muy utilizada a lo largo del tiempo por todos los docentes prácticamente, pero al mismo tiempo es un elemento muy polémico debido a que no siempre se evalúa correctamente bien. En ocasiones los alumnos no tienen esa percepción de la evaluación como un elemento verdaderamente importante para su aprendizaje. La autora Vargas 2004 menciona que la evaluación es la búsqueda de alternativas para solucionar problemas. Esto significa que la evaluación debería de ser algo que nos ayude a solucionar un problema. Pero algo que sucedió durante la pandemia en el 2019 y 2020 es que los procesos pedagógicos se interrumpieron o se vieron afectados por diferentes situaciones, especialmente las relacionadas con la virtualidad. Muchos docentes no estaban preparados o no estábamos preparados para abordar la virtualidad de la noche a la mañana, y también los alumnos no estaban tan preparados para ello. Eso llevó a la necesidad de implementar estrategias. Por eso es que se menciona que en la pandemia la educación vivió un momento trascendental. ¿Y qué era lo necesario hacer en aquel entonces? Pues instrumentar herramientas importantes, herramientas necesarias que ayudaran a facilitar esa evaluación. Una de ellas, y la cual yo utilicé de manera particular, fue el podcast educativo, que no son otra cosa más que archivos de audio, pero que específicamente tienen que estar elaborados por medio de un guión bien estructurado. No se trata nada más de grabar un audio por grabarlo, sino de realizarlo por medio de una estructura específica. Esto, en el caso particular, me sirvió para poder reforzar las rúbricas de evaluación. Es decir, la tarea yo la subía al alumno, pero además le daba un audio que podía escuchar una y otra vez para poder hacer sus actividades. ¿Cómo funcionan estos archivos de audio? Bueno, pues se suben por medio de internet a una plataforma. Ellos se descargan por medio de una aplicación, el alumno lo puede hacer en cualquier smartphone y de ahí puede escucharlo. Una vez que ya lo tenga descargado, él no necesita internet y lo puede escuchar tantas veces sea necesario. Esto obviamente representó un reto tecnológico, en primera instancia para el alumno porque la mayoría de ellos no había utilizado una aplicación de este tipo, y en segunda instancia, por supuesto, para el docente, quien tenía que elaborar estos podcasts y que de alguna manera pues sí representaban un reto tecnológico, sobre todo cuando el docente no manejaba adecuadamente la tecnología. Ahora bien, ¿cuál fue la metodología que se utilizó para esta investigación? En primera instancia se aplicó en 2 asignaturas, pero el contacto primero se realizó por medio de la plataforma de Microsoft Teams. En ellas se realizaban reuniones virtuales, solo que había un pequeño problema. A veces los alumnos no tenían la conectividad adecuada o no tenían las herramientas adecuadas para poder estar en estas sesiones virtuales. Muchos de ellos no lo podían hacer, solamente podían visualizar las tareas. Entonces, el aprovechar el podcast permitió que dentro de esa misma plataforma se colocara un link donde ellos podían accesar al podcast. Lo podían descargar y entonces lo podían escuchar cuantas veces fuera necesario. También puedo mencionarles que la metodología fue de manera práctica descriptiva y con un enfoque cualitativo, ya que se realizaron algunas entrevistas a alumnos que pudieran dar su opinión respecto a este proceso. Ahora bien, ¿cómo funciona el podcast educativo? Bueno, pues como una herramienta de comunicación. Esta necesariamente tiene que ser por medio de la actualización docente y de los alumnos. En particular, en mi caso, tomé muchos cursos durante la pandemia. Fue un escenario que se prestó para ello, y específicamente uno de ellos me llevó a los cursos sobre la creación de podcast. El detalle es que esa creación de podcast o esos podcasts no estaban enfocados hacia la evaluación, que fue el enfoque que yo le di. Ahora bien, en cuanto al hardware utilizado, se utilizó un micrófono Shure MV51, y en cuestión del software se utilizó la plataforma de Logic Pro X, que es un software de audio para grabación, y la plataforma de eBooks, que es donde se colocan los podcasts y desde donde los pueden descargar los alumnos. ¿Cómo se utilizaban estos podcasts? Bueno, pues el alumno tenía que descargar la aplicación, después ir a Teams, encontrar ese link y descargar el podcast. Hasta aquí necesitaba el internet.
pero no tenía que estar en la reunión virtual por completo. Una vez que tenía el podcast, él lo podía escuchar una, otra y otra vez y podía entender o escuchar las instrucciones claramente las veces que él lo quisiera hacer. Después, realizar su tarea tampoco necesitaba de conectividad a internet y finalmente tenía que entregar su tarea. Entonces, en este proceso, solamente en la descarga de la aplicación, que fue una sola vez, en la descarga de los podcasts, necesitaba internet y solamente para subir sus tareas. Fuera de ello, el internet no era necesario e incluso alumnos que no podían conectarse podían escuchar las actividades y podían realizarlas sin ningún problema. La población y la muestra utilizada fueron 58 alumnos de 2 asignaturas, que fueron taller de herramientas intelectuales y taller de investigación 2, y de ellos se tomaron 5 y 5 de cada una de ellas para un total de 10 alumnos que representaba el 17% de la población total. Y en cuanto a los resultados realmente fueron muy halagadores y muy buenos, en el sentido de que los alumnos sí mencionaron que la utilidad fue muy importante, les fue muy útil el poder tener una herramienta que podían escuchar una y otra vez. El proceso de aprendizaje funcionó mucho mejor, puesto que era como tener a su maestro en cualquier instante explicándoles qué tenían que hacer, y mencionaron que los podcasts fueron muy adecuados, puesto que les ayudaron a resolver las dudas que tenían. Las entrevistas se realizaron por medio de un chat, y dentro de los resultados más relevantes podemos ver que en los episodios publicados de taller de herramientas intelectuales, que fueron 25, hubo un total de 522 escuchas, y en el taller de investigación 2, que fueron 11 episodios publicados, hubo 887 escuchas, lo que nos da un total de 1409 escuchas, un promedio aproximado de 39 por podcast. Quiere decir que la herramienta realmente sí fue muy utilizada, y eso fue algo muy halagador para un servidor en ese sentido. Los resultados fueron completamente positivos, aunque no todos lo utilizaron al 100%, finalmente sí hubo muchos que sí lo utilizaron y les sirvió bastante. ¿Cuáles son las recomendaciones? Seguir utilizándolo, tratar de buscarlo como un refuerzo de la evaluación, a pesar de que ya no estamos en un escenario virtual. El alumno puede seguir teniendo este tipo de herramientas o este tipo de estrategias y lo puede seguir utilizando en su vida cotidiana, y sobre todo para reforzar el proceso de evaluación. Y finalmente, los agradecimientos pues para Academia Journals, para el Instituto Tecnológico de Chetumal, para el Instituto Tecnológico de Cerro Azul, por supuesto a mis alumnos y a mi familia. Muchas gracias y hasta la próxima.